Buenas noches, así comenzamos esta edición especial de Visión 7. Hace casi un año y medio la tragedia decía presente, lamentablemente, en el barrio de Barracas, con varios muertos. Y hoy en un día muy especial, Silvia. El Día del Bombero, por eso rendimos homenaje a todos ellos, a los que estuvieron en Iron Mountain, los 8 bomberos y los 2 rescatistas que perdieron la vida en ese siniestro. Y Pablo, algo para develar. La verdad, detrás de las cenizas. Emilio Ruchaski, un anticipo. Pablo, Silvia, bueno, vamos a contar el estado en el que está hoy la investigación. Faltan cosas, faltan más pruebas, faltan más pericias. La policía, la superintendencia de bomberos dice que esto fue intencional, es una prueba importante. Lo cierto es que vamos a hacer un recorrido por todo. ¿Qué era Iron Mountain? ¿Cuáles eran los problemas de esa edificación? ¿Qué vino después? Las disputas políticas y hasta un probable lavado de dinero de la propia empresa. Y de esta manera comenzamos con ustedes este programa especial de Visión 7 Central. Tenemos un montón de heridos. El 1 cuartel 1 alarma. 1101 y 011 se desplaza. El cuartel 1 alarma. ¡Tenemos una necesidad! Adelante. ¡Envíe personal, por favor, señor! Llegamos, estábamos en el incendio ahí, se dio la pared y había un montón de compañeros, tanto bomberos como compañeros nuestros, y los atrapó a todos. Cuando llegamos, juntamente con Defensa Civil, estaba bombero trabajando, nos encontramos con muchos cuerpos tapados por escombros, con politraumatismos gravísimos. Las víctimas al momento ascienden a 9 personas, 6 de Policía Federal, nuestros bomberos, 2 personal de Defensa Civil y 1 de bomberos voluntarios. En el depósito había archivos de empresas de diferentes rubros, bancarios, telefónicas y petroleras. 2 días de duelo por las muertes ocurridas como consecuencia del incendio en el depósito de Barracas. Es el peor momento que nos toca vivir, o sea, nosotros es la primera vez en la historia que hay 2 personas de Defensa Civil que pierden su vida. Bueno, nosotros pensábamos que íbamos a poder recuperar, pero bueno, son cosas del destino, está en manos de Dios y bueno, eso es lo que nos tocó. Eso es lo que ocurrió el 5 de febrero de 2014. A ver, estamos hablando de 10 vidas humanas, bomberos de la Policía Federal, bomberos voluntarios, personal de Defensa Civil, todos servidores públicos. Hicimos un vuelo rápido por el tiempo en Iron Mountain, pero ahora los invitamos a hacer una recorrida de esta manera por el lugar geográfico. Y de esta manera recorremos con ustedes todo lo que ha ocurrido, pero también el predio, que es lo que estamos viendo a través de este set de realidad virtual. Lo que ustedes están viendo es lo que sería justamente el lugar donde funcionaba Iron Mountain en el barrio porteño de Barracas. Emilio, lo recorremos. Así es, esa es una de las sedes. Esta es la sede de la calle Azara, que es la sede que finalmente se incendió. Vamos a ver dónde estaba exactamente. Allí vemos la intersección de las calles Jovellanos, Quinquela Martín,
el frente de lo que era Iron Mountain, una extensión de aproximadamente 70 metros por la calle Quinquela Martín, otra extensión importante también a propósito justamente de lo que implica la ocupación de un predio tan grande, una cuadra en superficie. Sí, también una altura, y vamos a ver cómo juega después la altura. Ahí tenemos las medidas que recién decía Silvia, una altura de casi 14 metros en algunos sectores. Esto va a tener una importancia vital por la cantidad de material que había ahí. Y estructuras, una conformación metálica, techos a dos aguas, ya lo hemos visto en las imágenes previas, y muros perimetrales de un espesor de 45 centímetros. No es un dato menor teniendo en cuenta justamente que uno de esos paredones de 45 centímetros de espesor es el que cayó sobre la calle Jovellanos y es el que justamente cobró la vida de los bomberos y los rescatistas. Pero seguimos recorriendo junto con ustedes a través de esta realidad virtual algo de lo que pasaba en ese predio y lo que tiene que ver con los galpones que funcionaban dentro del predio de Iron Mountain. Bien, los sectores. Estos son los 6 primeros sectores. Hasta acá no hubo complicación, hubo, y lo vamos a ver más adelante, una alerta de incendio en el 2. Pero no es lo más complicado, sigamos. A propósito de este tema, bueno, allí aparecen justamente los sectores 7 y 8 que fueron los sectores netamente afectados por las llamas. Están subdivididos, ustedes los pueden ver en 4 partes, justamente a partir de lo que ocurrió ese día. En esos lugares que están coloreados en rojo, había 5 hileras de estanterías simples sobre las cuales se depositaba la documentación. 5 hileras indican una disposición importante justamente de estanterías de racks que vamos a ver en minutos nada más para que ustedes tengan en cuenta sobre justamente la cantidad de papel de documentación que estaba en el interior del predio. Un tema importante con el sector 7 y 8, esto me lo dicen fuentes judiciales, la mayor parte del papel viejo, el más antiguo, el que no se revisaba, estaba en ese lugar. Era un lugar al que no había un acceso frecuente. Esto es importante también para las causas del incendio y también lo que decías de la altura, la carga de fuego. La exagerada carga de fuego que ya van a explicar peritos más adelante qué es, pero os adelanto que la carga de fuego es la cantidad de material que se puede quemar por metro cuadrado, es decir, la cantidad de kilos de material que había ahí. Sigamos. Por eso la necesidad justamente de esa altura, que hablamos de la cumbre de casi 14 metros, y de la altura de los racks, de los estantes, en función de la cantidad de documentación y de cajas que se podían depositar en ese lugar. Pero, Emilio, ¿vamos a la cronología de los hechos? Sí, por favor. Y de esta manera recorremos junto con ustedes y con ese reloj digital que aparece allí lo que pasó el 5 de febrero de 2014. 7 de la mañana, 54 minutos, allí aparece el primero. Alerta de nivel mínimo de humo. Un minuto después nada más se detecta ya el fuego. Les insisto, en el 7, en el 2 también hay una alerta muy mínima, pero sabemos que el incendio, el corazón del incendio es en el 7. Y pasamos ahora a las 8 de la mañana con 1 minuto. 8:01 se activan los rociadores automáticos. Rociadores que no son para apagar el fuego, sino para... No, los rociadores son para controlar y para que los bomberos o el personal adentro, si hay personal especializado, pueda contener el fuego. Decimos esto justamente porque en el marco de la investigación lo que se había señalado en un primer momento es que estos aspersores no funcionaban. Estamos hablando del sector 7, pero pasemos al sector de al lado, el que ustedes ven en pantalla, que es el 8, que es el que da justamente sobre una de las calles y donde más justamente llamas generaron inconvenientes. En el sector de 8, a las 8:02, aparece alerta de humo, se detecta el fuego y además se activan los rociadores, unos minutos después que en el sector 7. Así es, 8:14. Miren esto, ya se da aviso a los bomberos, entendemos que ya el personal estaba a salvo ya a esta altura del siniestro. Y muy pocos minutos después, 5 minutos después, aparece allí justamente la primera dotación de bomberos con el objetivo de controlar las llamas. 8 de la mañana, 19 minutos del 5 de febrero de 2014. Bien, los bomberos se distribuyen a las 9:03, empieza el ataque al incendio por la calle Jovellanos, que es donde más fuego se veía en ese momento y es el sector lindante a la pared, al 8, digamos, al sector 8 y 7. Y la hora fatal, 9 de la mañana con 4 minutos, es el colapso, es la caída de la pared de la calle Jovellanos. Sobre el sector exterior, sobre la vereda de la calle Jovellanos, estaban trabajando los bomberos y los rescatistas que resultaron muertos. Así es, 10 personas, lo decíamos al inicio. Ahí tenemos esa caída fatal registrada en vivo por las cámaras y que volvió todo esto una tragedia. Lo que era un incendio
de papeles. En un principio se volvió realmente una tragedia. Una pared que cae hacia afuera, por eso la muerte de los bomberos, por eso justamente la muerte de los rescatistas, algo impensado por todos ellos, incluso la familia de los rescatistas, lo que señala en un momento es que estaban tratando de forzar la apertura de una puerta que daba sobre Jovellanos para poder ingresar al predio y de esa manera atacar las llamas desde ese lugar. Bueno, lo cierto es que el colapso de la pared fue primero y de esa manera las vigas, que son las que se vencieron y por eso se cayó la pared, cobraron la vida de las 10 víctimas fatales. Vamos a ver ahora realmente qué es lo que había ahí adentro, qué es lo que se quemó. Insistimos con este detalle, no estaban esperando los bomberos ni los rescatistas que la pared cayera para afuera. Exactamente. Es algo inesperado. Por eso, mira, Emilio, aquí están. Estos que ustedes están viendo son los racks, son los estantes que estaban dentro del predio de Iron Mountain. Hablábamos al principio de estantes de muchísima altura, de un poco más de 9 metros de altura, divididos en 3 partes y a su vez en 4 niveles. En esos niveles estaban depositadas las cajas exactamente iguales a las que ustedes están viendo en esta imagen de realidad virtual que estamos compartiendo con ustedes. Apiladas unas sobre otras y bueno, de esta manera lo que hablábamos antes y que vamos a tratar de explicar luego con los bomberos también, la carga de fuego. Allí está. 1000 kilos es la carga que tenía ese lugar. A partir de los 100 kilos tiene que haber medidas especiales. Vean la diferencia, 10 veces más de carga de fuego sin ningún tipo de medida especial dentro de la empresa. Ahora vamos a conocer qué es lo que había ahí adentro. Exactamente. Era importante. Y de cajas que, tal como veíamos, son de un tamaño estándar. Son cajas de aproximadamente 45 centímetros de largo por unos 25 centímetros de ancho, tal como ustedes las están viendo de estos colores. Y vos, Emilio, hacías referencia a algo importante. ¿Qué había dentro de esas cajas? ¿De quién era esa documentación que desapareció, que se quemó? Mayoría bancos, ahora lo vamos a estar repasando, pero la mayoría bancos bastante complicados, todos ellos con causas de lavado, de coimas, etcétera. Comenzamos con el Banco Patagonia Sociedad Anónima. Tenía en total en el predio de Iron Mountain 65.705 cajas. De ese total se quemaron 57.015, prácticamente un 85%. Seguimos con el banco que está en el centro de la polémica, el HSBC. Argentina tenía 46.528 cajas, se quemaron 26.326, poco más de la mitad y de hecho en las causas que tiene por lavado, HSBC se está diciendo, bueno, esas cajas las teníamos ahí adentro, no tenemos copia, no sabemos nada. Pasamos a otra de las empresas que también tenía documentación depositada en Iron Mountain. Se trata en justamente el sector 7 y 8 de HSBC, la Buenos Aires Seguro, 15.935 cajas, de las cuales se quemaron 5.104, casi el 30% de los papeles que allí estaban depositados de una empresa que estaba siendo investigada. Otra más, casualidad también, ¿no es cierto? El JP Morgan Chase Bank, conocidísimo a nivel internacional, tenía 4.406 cajas. Se quemaron 4.000, todo casi. Cajas como las que estamos compartiendo con ustedes en pantalla, pero que no resultan un dato anecdótico si nos vamos y nos remontamos a la historia de Iron Mountain con los incendios que registró la empresa en los últimos años en el mundo, porque es una empresa que se jacta de tener representación en 35 países. Y la tiene, ciertamente. Vamos a empezar con Estados Unidos. New Jersey, 3 incendios en 1997. Fueron intencionales. Pasamos a otro de los incendios, otro de los siniestros que se registró en Iron Mountain. Fue en Ottawa, en Canadá, en el año 2006. Seguimos, cruzamos a Inglaterra, Londres, también en el año 2006, otro incendio también intencional. Y hacia la península itálica, porque la zona de Aprilia, allí también tenía su representación Iron Mountain, con una de sus sedes, se produjo un incendio intencional en Italia en el 2011. Vamos a aclarar que no fue intencional en Italia, pero fue un siniestro que fue investigado y que ciertamente también se cobró la documentación que estaba en el interior de ese lugar. Y por último, el triste y lamentable episodio en Buenos Aires, Argentina, en 2014, declarado intencional por la Policía Federal, por los bomberos de la Policía Federal. Faltan pericias de la UTN que son importantes y que también pueden ser decisivas. Por ahora es intencional. Esta es una recorrida por el mundo junto con ustedes respecto a lo que ha ocurrido en los últimos años con Iron Mountain. Pero ahora les proponemos hacer una recorrida también, pero por la historia de la empresa. Iron Mountain, si ustedes entran en internet, en algún lugar para buscar información, se autodefine como la empresa líder en administración de información. Una empresa que guarda documentación de 150.000 compañías, como decíamos, en 35 países. Pero ¿cómo comenzó todo?
Iron Mountain fue fundada en 1951 por el empresario Hermann Naust en los Estados Unidos. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Naust fue uno de los técnicos que colaboró con la reubicación de numerosos inmigrantes judíos en Estados Unidos que llegaban al país sin documentos o los tenían destruidos sin posibilidades de acreditar su identidad. En ese escenario, Naust vislumbró un negocio potencial: proteger la información de particulares o empresas ante uno de los más grandes temores de entonces, la amenaza atómica que atravesaba los inicios de la Guerra Fría. Para ello, transformó una vieja mina a 200 kilómetros al norte de Nueva York en un depósito subterráneo. Luego de 8 meses de trabajo, abrió las puertas Iron Mountain Atomic Storage Inc. El primer cliente fue el East River Saving Bank, que trasladó en autos blindados copias en microfilm de sus registros de depósito y duplicados de tarjeta de registro de firmas. Con el auge de la informática primero y la transformación de la información analógica en digital después, trajeron una avalancha de datos en las empresas cada vez más difíciles de resguardar y clasificar. Allí, Iron Mountain vio una segunda oportunidad de oro y salió a ofrecer al mercado una gestión de procesos integral que incluye la administración, protección, clasificación y almacenaje de información en distintos formatos. Desde entonces, brinda servicios de administración y protección de datos a más de 150.000 clientes estatales y privados en más de 35 países, con unas 1.000 sedes en América del Norte, Europa, América Latina y la costa del Pacífico, un plantel de 19.000 empleados y una facturación superior a los $3.000 millones anuales. Hasta las 9 de la noche seguimos con esta edición especial este martes de Visión 7 Central. ¿Pausa? Sí, señor, y ya volvemos porque les anticipamos, hay testimonios y, claro, toda la investigación de lo sucedido. En instantes, en Visión 7 Especial Iron Mountain, la verdad detrás de las cenizas. Compartimos testimonios de bomberos, familiares y amigos de las víctimas que perdieron sus vidas combatiendo el incendio que, según la investigación, fue intencional. Ya volvemos. Muertos, 10 víctimas fatales, aquel trágico 5 de febrero del año 2014. 8 bomberos perdieron la vida, también 2 rescatistas murieron combatiendo las llamas en el barrio de Barracas. Dialogamos con familiares y con los bomberos que en ese momento trabajaron y eran compañeros de estas víctimas fatales que, por supuesto, siguen homenajeando. Nosotros lo tenemos plasmado en un rol de honor que se llama. Es un lugar donde tenemos a todos nuestros muertos y los recordamos día a día con una lámpara, con una llama votiva, que significa que esa llama está siempre prendida en nuestro recuerdo. Facundo tenía 13 años cuando entró al cuartel. Bueno, quería estudiar, bueno, no quería hacer cosas, no podía trabajar porque tenía 13 años, entonces no había otra solución. Entonces el padre, como era bombero, 35 años de bombero, entonces no había otra solución más que entrar a bomberos. Mi hermano era una persona feliz, yo lo recuerdo todos los días feliz. Era una hermosa persona, muy buen padre, muy buen hermano, muy feliz, muy contento. Hacía un trabajo que le gustaba, él le gustaba mucho ayudar al prójimo y creo que lo hizo siempre denotadamente. Nosotros entramos a bomberos de la Policía Federal Argentina, principalmente por vocación de servicio, y uno sale a
a salvaguardar los bienes de terceros, como dice nuestra ley orgánica, si bien parece fría, pero es la verdad. Y de ser necesario, salvaguardar la vida, aún a costa de la propia vida. Él miraba y ya aprendía, lo mismo que le pasa al hijo hoy. Mirando va aprendiendo. Hoy sabe, por ejemplo, las ubicaciones de los materiales en una unidad porque los ve y sabe más que entró recién, eso seguro. ¿Por qué hablas del hijo de Facundo? Porque es lo más cercano que tengo hoy por hoy, que es el más grande. Es como si fuera él realmente, porque en realidad tiene muchas cosas de él, muchas cosas de él. ¿Abel quiere ser bombero? Sí, sí. Uno de los riesgos más grandes que tiene el bombero es el riesgo del derrumbe. El otro riesgo más grande que tiene es el riesgo de la asfixia. El otro el envenenamiento. Buenas tardes, bombero voluntario de Vuelta de Rocha. El llamado lo recibo yo, como a las 8 de la mañana. Que había una salida en un depósito. Era un incendio en un depósito, llama un vecino. Y sale la primera adaptación, viene Facundo y dice, se va a la terraza y ve que hay mucho humo. Y entonces salen ellos. Y llegan hasta el lugar y se encuentran con un hongo de humo terrible, mucha gente, muchos bomberos de otros lugares. Cuando los bomberos ingresan al predio, ¿toman en cuenta las dimensiones del fuego que había? Es decir, ¿hay forma de poder de alguna manera averiguar o saber en qué condición edilicia estaba el lugar, si contaba con las condiciones de seguridad? Diferente a lo que uno ve en una película de bomberos, en un incendio uno no va a ver el fuego naranja, y va a haber luz, uno en un incendio lo que ve es prácticamente todo negro, y a veces ve humo y siente mucho calor. Y ahí constatan de la primera caída que estaba nuestra unidad, Sebastián adelante, Facundo pegado a la pared. Cuando ve que se viene desmoronando, le da de lleno a Sebastián y Facu queda apretado en la pared. El paredón se cae porque ese paredón no, pero una pared se puede caer por diferentes motivos, por sobrecarga en su estructura, porque la estructura no fue bien diseñada, porque fue sometida al calor y no estaba preparada para someterse al calor. Puede caer para adentro, puede caer para afuera, es indistinto eso. Lo que le salva la cabeza es el casco, el F1. Entonces, lo que pasa es que por trastornos y cosas que se le fueron complicando, supuestamente todo tiene que ir a los pulmones y fue a la cabeza. Y eso fue lo que lo perjudicó. ¿Ustedes pudieron dialogar con el ministro Montenegro? ¿En qué oportunidad y qué les dijo? Con el señor Montenegro dialogué en el velorio de mi hermano, que él vino a saludar a la familia. Él me dijo textualmente que no había un protocolo armado para este fin, que realmente estaban ahora tomando cartas en el asunto. Yo le dije que era muy tarde. Las pericias y todo lo que se ha investigado hasta ahora nos ha dado la seguridad de que esto fue, aparte de intencional, que hay un encubrimiento de parte del gobierno de la ciudad a esclarecer este hecho y tapar pruebas. A nosotras este incendio nos quitó 2 vidas, porque se murió mi hermano y también falleció mi mamá. Y el dolor es inmenso, pero vamos a seguir adelante. Y le digo a la fiscal Sánchez, que por favor accione con rapidez. Está como dormida la causa. Estamos todavía esperando que nos dé respuestas. De familiares, amigos y también colegas, dialogamos allí con uno de los bomberos. Pero ahora nos ocupamos, en esta edición especial de Visión 7, el comienzo de la investigación por la tragedia de Barracas. Y comenzamos a desentrañarla, por eso volvemos a sumar a Emilio Ruchansky. Emilio. A ver, esto es para largo. Vamos a decir, se tardó 1 año en llegar a la pericia de los bomberos. Recordemos que el incendio se tardó casi 1 mes para terminar de apagar el incendio. De ahí el predio se custodia por la prefectura y ahí empieza el levantamiento de muestras simultáneo de bomberos y de la UTN, de la Universidad Tecnológica Nacional. ¿Por qué la UTN? Porque bomberos puede ser parcial, porque es una parte interesada, ha perdido su gente ahí también y eso tiene un peso y también puede ser causa de nulidad en ciertos aspectos. Así que vamos a repasar un poco primero qué es lo que tenemos hoy.
Por eso dijimos al principio el estado de la cuestión. Hoy tenemos la pericia de bomberos. Vamos a empezar con unas placas para mostrarles en qué terminó esta pericia, que no es menor lo que descubrió. Se hallaron restos de conductores y transformadores de energía, los cuales no se corresponden con la instalación propia del lugar. Se los traduzco. Ahí hay cosas que no aparecen en ninguna parte del lugar y están ahí. Son esos transformadores que después voy a explicar un poco mejor qué son. Con este tipo de componentes es posible recrear una contingencia eléctrica para evitar la acción de los disyuntores diferenciales y fusibles. ¿Qué quiere decir esto? Que uno empieza el incendio pero no corta la luz. Cuestión que uno tarda, y lo vimos, en darse cuenta que hay un incendio. Vamos a seguir con la siguiente placa. De un total de 27 muestras levantadas, insistimos, esto es muy importante, 15 de ellas dieron resultados positivos al fin de establecer si había sustancias aplicadas en función acelerante de la combustión. ¿Lo quieren en castellano? Rociaron el lugar con nafta o algo así. Emilio, estamos hablando de los dos sectores donde comenzó el fuego, del sector 7 y del sector 2. ¿Coinciden justamente el hallazgo de este tipo de...? En el sector 7. En el sector 7. 2 es raro porque se disparó una alarma, pero todavía no sabemos bien por qué. Se permitió determinar la presencia de trazas de, acá lo decíamos, de hidrocarburos saturados semipesados o pesados. En esto estuvo el INTI y la UTN va a tener medio la última palabra con respecto a esto. Lo importante, hubo acelerantes, es decir, hay una intencionalidad manifiesta, al menos por esta pericia. La reserva de agua del Servicio de Protección contra Incendio, al momento del hecho, tenía 55.000 litros de agua, de los 145.000 que habían sido aprobados por los bomberos en 2006. ¿Qué dijeron la empresa? ¿Qué le dijeron a la justicia? Teníamos un tanque, se pinchó, entonces estábamos armando otro más grande. Lo cierto es que habían conectado dos sistemas de aspersores a un solo tanque, por lo tanto tenía mucha menos fuerza. Presión. Presión, exactamente, esa es la palabra, presión para distribuir agua. Las conclusiones de la pericia. La generación del evento ígneo, es decir, del incendio, es atribuible a dispositivos colocados con la finalidad de hacer entrar en combustión las cajas de cartón y papeles depositados. Surge como única hipótesis de inicio del fenómeno una maniobra tendiente a provocarlo. Acá les voy a mostrar algo que les va a interesar para que entiendan un poco cómo empieza esto. Maniobra tendiente a provocarlo, habla directamente de lo que ha indicado la pericia como conclusión, Pablo Emilio, que es un incendio intencional. Así es. A ver, tomen este transformador que tengo acá en la mesa. Esto es algo común. Si ustedes cuando eran chicos, yo lo hacía, desarmaban televisores, desarmaban radios, siempre llegabas a esto. A estos transformadores que nunca los podrías abrir. ¿Qué es lo que se hizo? Al menos siguiendo la pericia, la noche anterior, cuando cierran el depósito, se corta la luz de todo el depósito. Alguien entró entre las 18 horas y las 7 de la mañana del día del incendio, colocó una de estas puntas, por ejemplo esta, a una conexión eléctrica. Puede ser cualquier cosa, digamos, es cortar un cable y enchufar esto a 220. Y del otro lado, esto que viene acá, si lo alcanzan a ver, es muy finito, esto es un filamento. Esto es lo que tienen las lámparas. Vamos a poner algo blanco para que se vea mejor, ¿se ve? Ahí está. Este filamento es una resistencia. Lo colocó de este lado. Del otro lado, a 220. El filamento se empieza a calentar, pero nunca se desarma. ¿Qué pasa? El filamento se calienta al lado del cartón. Quema el cartón, que además ya tiene acelerantes, según la hipótesis de los bomberos, pero a la vez no transmite un corte. Es decir, no hay un corte de energía. Es algo sencillo, pero que lo tiene que hacer alguien que sabe. Esto es evidente que fue, si es así, alguien que sabe. Esto fue encontrado, insisto, entre las ruinas, que salió millonada sacar todas esas ruinas de ahí, también hay que decirlo. Fue encontrado dos de estos aparatos que les estoy mostrando acá, creo que es hasta el mismo modelo. Emilio, aún falta, decía, la pericia de la UTN. Sí, a ver. A ver, falta la pericia porque aún está investigando o ya tiene todos los elementos necesarios para dar un veredicto en las próximas semanas. No. En 5 meses va a estar eso. Ajá. En 5 meses hubo un problema monetario, la Procuración
no pagó el estudio, se lo mandó al Consejo de la Corte Suprema, se destrabó hace poquito, así que en 5 meses va a estar ese estudio en paralelo, vamos a charlar un poco más adelante, es importantísimo, Claro. va a ser más completo, y adelanto acá, podría incluso contradecir lo que les estoy mostrando por en eso este te momento. preguntaba. Sí, señor. Lo cierto es que el juzgado de instrucción a cargo de la investigación cambió de inmediato la carátula, comenzó como incendio y terminó con estrago. En esa es justamente la instancia en la que estamos atravesando en este momento la investigación. Pero Emilio y Pablo, junto con ustedes vamos a recorrer ahora algo de lo que sucedió hace muy poquitos días, el 18 de mayo pasado, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Después de 1 año y medio del incendio en Iron Mountain, se reclamaba la presencia de funcionarios, de alguien que pudiera explicar qué pasó y qué no pasó, en el marco de que la habilitación de Iron Mountain está perdida. Nadie la encuentra. Lo cierto es que a la legislatura fue José Gómez Centurión, ese es el titular de la Agencia Gubernamental de Control, y expresó justamente su postura, que es exactamente contraria a la que manifestó Gustavo Benzi, que es el comisario mayor en jefe de Bomberos de la Federal. El expediente tiene un salto 2007-2014, vuelvo de nuevo, para aclarar y para ser a lo mejor exhaustivo en mi afirmación, porque se pierde en el 2007 cuando después del proceso de habilitación pasa al perito verificador. Y no hay más noticia de ese archivo hasta el 2014, que con un pedido mío, con una resolución mía, se hace la solicitud a la Procuración del sumario correspondiente. El plan de evacuación se actualiza sistemáticamente por parte de Defensa Civil. Y muchas veces en la Ciudad de Buenos Aires son rechazados porque le falta algún aspecto de carácter formal, o porque le falta la cantidad de personas, o porque las dotaciones asignadas al fenómeno del plan de evacuación, o porque no tuvieron tiempo de hacer las sucesivas inspecciones de la evacuación real del lugar. Muchas veces son rechazados y después vueltos a aprobar. Por lo que a mí me consta, voy a revisar el expediente, no es que fueron rechazados algunas veces los planes de evacuación, no es que no tenía un plan de evacuación aprobado. Iron Mountain. Defensa Civil de la ciudad no aprobó el plan de evacuación y simulacro en 8 oportunidades. En el año 2008, 2 en el 2009, 2 en el 2010 y en el 2011, 2012 y 2013. Tanto el análisis de carga de fuego como la estructura del local, como todo lo vinculado a salidas de emergencia, fue aprobado por bomberos. Aprobamos un proyecto de instalación contra incendio y una instalación contra incendio en el año 2006, tal cual como lo dice el señor Centurión. A posterior de eso no pudimos seguir verificando porque no tenemos potestad de seguir verificando cómo se encuentra esa instalación con el correr de los años. Entonces nunca más fue verificada. Los especialistas que habilitaron todo el análisis de carga de fuego, planos, etcétera, del local, y que después intervinieron en el siniestro, están diciendo que el incendio, la causa del incendio no fue negligencia del control, que había un mantenedor y que encuentran sospechosamente uno de los depósitos de sprinkler vacíos. Que no dice que es por falta de control, lo adjudican, no lo digo yo, lo adjudican a un fenómeno de intencionalidad que presuntamente podría ser un sabotaje. Faltaba agua en el lugar porque tenía menos tanques de lo que fueron oportunamente aprobados y había reformas en la instalación de ampliaciones que nosotros no sabíamos. No hay material altamente inflamable, es más riesgoso una nave industrial donde hay almacenado material no combustible envuelto en nylon, que es altamente combustible, que el depósito de papel. Acudo a la falta de conocimiento de lo que es la criticidad del señor Centurión, porque el depósito de Iron Mountain tenía lo que nosotros denominamos en la jerga técnica una carga de fuego muy elevada, o sea, gran cantidad de material combustible depositado en altura, lo cual duplica o triplica la posibilidad de depositar mercadería. O sea, esto es un fin comercial, ¿no?, de aumentar el espacio de almacenaje, pero eso aumenta la peligrosidad porque aumenta lo que nosotros denominamos la carga de fuego. En ese sentido, en el depósito de Iron Mountain consideramos que el papel era un riesgo muy combustible. Cuando llega la primera dotación de bomberos está grabado que sabían que era un depósito de papel y que no había personal adentro. En ninguno de los 7 siniestros a nivel global que tiene la empresa al día de hoy, Iron Mountain,
se produce ningún muerto. Pero los bomberos nuestros no estaban adentro del incendio cuando ocurrió el hecho fatal que se llevó la vida de mis compañeros. Mis compañeros estaban organizando el incendio desde afuera y no podían entrar por el volumen de las llamas y la intensidad de las llamas. En ese momento, cuando estaban coordinando las tareas de ataque y extinción del fuego, fue cuando se desplomó la pared en forma súbita y en forma inesperada por todos. Quiero aclarar que los compañeros que estaban en el incendio eran gente de la mayor experiencia que tenía la superintendencia, con más de 35 años en el trabajo. Nueva pausa en esta edición especial de Visión 7 Central. Ya volvemos, no se vayan. El expediente de habilitación de Iron Mountain está perdido, empresas cómplices, habilitaciones en la mira. Fuchs, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, fue uno de los tantos que convocó a funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la legislatura porteña. Aquí los detalles. El director de la agencia que estuvo presente en la legislatura, Gómez Centurión, trató en todo momento de poner su línea en el 2012, que fue el momento en que él asumió, y no hacerse cargo de la administración pública para atrás. Pero cuando se hace cargo, en realidad transfiere el problema a los bomberos de la Policía Federal, a los bomberos que sí participan de la fase previa de la habilitación, porque son los que dan el primer paso a la habilitación en el 2006-2007, pero que no es el organismo de contralor sistemático, que es lo que se le pregunta a él. ¿Qué hizo usted cuando Defensa Civil le manda una nota y le dice, mire señor, nosotros otra vez no le estamos aprobando? No es los bomberos, es él el que tiene que reaccionar. Cuando la agencia medioambiental va en la misma línea, no son los bomberos. El hecho que la justicia haya determinado la intencionalidad del incendio exime al Estado de todo tipo de problemas, porque no fuimos nosotros, no es que nuestra... Aunque usted diga que nosotros inspeccionamos mal, la justicia dice que fue un tipo que puso el fósforo, incendió y no fuimos nosotros. Eso es un error garrafal, en primer lugar porque quién sabe si la mano criminal que encendió el fósforo no lo hizo en la paja seca que significaba el mal rol del Estado. Eso lo va a determinar la justicia, no lo puede decir un funcionario en defensa propia. Yo lo que pienso es que ese expediente no se perdió en el 2007, sino que se perdió en el momento en el que intentaron dar una respuesta que había pasado post-incendio. Es decir, Iron Mountain somete a varias preguntas. ¿Por qué se quemó? ¿Quién lo quemó? Algunas cosas son por omisión, por incapacidad. La mayoría de las cosas son porque se crea un sistema de control que no puede controlar al poder económico, que no debe ni quiere controlar al poder económico, que como se ha dicho muchas veces sirve para cerrar 50 centros culturales en un año muy rápidamente, porque la juventud, el alcohol es mucho más importante como factor crítico que todo lo que estamos hablando, porque además también hay una teoría atrás de esto, que es al capital no se lo debe molestar, porque si uno le pone excesivos controles estatales, el capital no circula, la economía no circula, y entonces esto es lo que hay atrás de Iron Mountain. Es muy común encontrar en el gobierno de Macri tipos que están de un lado y del otro del mostrador con mucha celeridad, que son CEOs de empresas a las que después favorecen, en este caso con exenciones, o de otra manera. Esto que digo es demostrable, no es solamente una aseveración, y creo que en este caso es muy demostrable, ¿no? Más repercusiones de lo que sucedía el 5 de febrero del año pasado. Ahora la palabra de la ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez, quien se refiere al accionar justamente del Estado Nacional. Y también al accionar del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Después de la tragedia visitamos todos los cuarteles de bomberos. Estuvo muy afectado el cuartel Calaza, donde pertenecía la mayor cantidad de bomberos, que es el cuartel 1 Calaza, de ahí del Departamento de la Policía Federal, y el recorrido que hicimos por los 11 cuarteles de la capital federal tuvo que ver con esto, tuvo que ver con apoyarlos, con escucharlos, con brindarles la contención
que se necesita en estas ocasiones, porque si bien están preparados para ayudarnos a todos nosotros, incluso entregando su propia vida, estas circunstancias donde el número de compañeros, digamos, que tenían muchísima experiencia de trabajo, pero que además los sorprende la muerte de una manera inesperada y cuidando papel, nos afectó mucho a todos. Lo que nosotros sí hicimos fue, desde el Servicio Jurídico de la Policía Federal, apoyar a las familias que sí eran las querellantes. Después algunas desistieron por algunos acuerdos con la empresa y demás, pero, digamos, al no quedarnos con familiares querellantes, volvimos a presentarnos con la Policía Federal, con la institución, porque nosotros esto lo seguimos a muerte, como corresponde, defendiendo a los hombres y a la mujer que entregaron su vida en ese siniestro. ¿Qué reacción tiene usted cuando escucha a los funcionarios del gobierno porteño, no solamente que no se han solidarizado con las personas que han fallecido, incluso de Defensa Civil, que es un cuerpo que pertenece a la ciudad de Buenos Aires, y al mismo tiempo tratando de minimizar estas muertes o de deslindar responsabilidades de la empresa Iron Mountain? Básicamente, primero una falta de respeto y después, claramente, una manera diferente de ocuparnos de la cosa pública. Nosotros nos hacemos cargo, nosotros gestionamos, aprendemos, mejoramos, corregimos y vamos para adelante. Nosotros, me refiero a nuestra máxima conducción, que es la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Claramente, con las manifestaciones del director de la Agencia de Control Gubernamental responsabilizando a los bomberos sobre su propia muerte o por impericia, porque debía el papel extinguirse solo, nos parece absolutamente una falta de respeto. Que revea sus instancias de control, que revea cómo se hace cargo de sus propias cosas y que no nos tome de idiotas ni nos falte el respeto. Saludamos ya mismo en esta edición especial de Visión 7 Central a José Batela, titular de la Unidad de Información Financiera. Y le preguntamos, a modo de anticipo, ¿por qué es Batela la UIF es querellante en la causa Iron Mountain? Porque en principio no tiene explicado el origen de los fondos, cómo funciona la empresa, y hubo un reporte de la AFIP explicando que no cerraban sus números, y la segunda situación es que hay empresas que guardaban, en este caso del incendio, sus archivos ahí y ahora alegan que no tienen pruebas porque se quemaron. Muy bien, Batela, hacemos la última pausa y ya profundizamos en la descripción que nos va a dar Batela en esta edición especial. Ya volvemos. Bueno, lo decíamos, está José Batela en nuestro estudio. Le pedíamos una primera reflexión de por qué la decisión de ser querellante y ahora nos profundiza algunos datos más. Bueno, la primera situación tiene que ver con que es una empresa, Iron Mountain, que no tiene clara su funcionamiento económico. Es decir, funciona a pérdida, cosa muy extraña, y tiene un préstamo de un paraíso fiscal de alrededor de 20 millones de dólares, que no se sabe por qué pide prestado a un paraíso fiscal y además después va a pérdida en el funcionamiento en Argentina. Eso le llamó la atención a la AFIP y lo reporta como una causa para investigar el origen de ese dinero, que no se sabe. Además es una empresa que, en el caso práctico de guardar información, viene teniendo incendios en varios otros países antes, ¿no? Esa situación también deriva en otra causa que nosotros en esa no somos querellantes, pero estamos colaborando, que es la del incendio, porque varias de las empresas que están procesadas en la UIF por lavado tienen depósitos guardados en esos lugares y están alegando en este momento en las inspecciones que se quemaron, ¿no? Entonces nosotros decimos que hay una especie de asociación entre de ambos. La empresa garantiza la guarda, pero también garantiza que desaparezcan las pruebas. A ver, hay una cuestión, por lo que dice usted, que no cierran los números de la empresa. La empresa recibió entre 2009 y 2014 casi 5 millones de pesos de exención impositiva del gobierno porteño. Es una manito grande para una empresa de este tipo, tiene muchísimos clientes. No entiendo cuando usted dice que la empresa no estuvo ganando dinero en estos años. En los balances me parece como pérdida, digamos. Entonces, lo absurdo es que tienen los clientes de primera línea
y en su lógica económica no debería tener pérdidas. Entonces acá hay una situación que tiene que ver con la corporación esta de Iron Mountain, que el negocio aparentemente no sería guardar, sino sería una serie de otras situaciones colaterales, que es lo que imaginamos nosotros, por eso estamos tratando de entrar como querellantes, y la principal prueba que vemos de la irracionalidad de esto es la forma en que se genera el incendio, ¿no? Para nosotros es brutal haber visto cómo fuimos a la Policía Federal a ver cómo se generó adrede el incendio con el dispositivo que está. Esa pericia es muy fuerte porque uno ve que hubo premeditación, alevosía, se bajó la intensidad de la electricidad para que no se diera cuenta inmediatamente el sistema de alarmas y se puso nafta abajo de esos 4 lugares al mismo tiempo, de tal manera que se demoraba el incendio, porque los bomberos tardan 4 minutos, los bomberos tardaron más porque se hizo a propósito eso, y cuando llegan estos bomberos el fuego tenía 10 metros de altura y eso derretía las paredes y por eso se mueren. Y además que había, muchísimos bancos que tenían información, justo en esos sectores, también BNP Paribas, JP Morgan, JP Morgan, HSBC. Entonces, ustedes lo que están creyendo en algún punto es que tal vez haya influenciado que haya material sobre el lavado de activos que guardaban ahí por obligación. Los bancos tienen obligación de guardar hasta 10 años de papel interno. Sí, nosotros estamos llevando a la prueba, que son las inspecciones que hemos hecho, donde ellos ya nos empezaron a decir que no tienen los papeles porque se quemaron. Y eso es una situación que creemos que es, digamos, la parte que falta de la causa, es decir, porque si no, ese incendio, digamos, no hubiera sido necesario tanta voluntad en que se produzca y se demore, ¿no? O sea, evidentemente no tuvieron en cuenta la posibilidad de que haya muertos, porque los otros incendios tuvieron también sospecha, en el caso de Inglaterra, clara de que hubo premeditación en el incendio, pero no hubo muertes. En el caso de Argentina se les cae encima esta culpa que agiganta todo el impacto de la situación. ¿Ustedes tuvieron contacto con alguna autoridad justamente de información financiera a nivel internacional, sobre todo de estos lugares donde se declaró intencional el incendio de Iron Mountain? No, estamos, porque en esa causa nosotros no podemos entrar porque no es el incendio. Nosotros hacemos la denuncia y presuponemos que hay una asociación ilícita, si se quiere. ¿Aparecen mencionadas las mismas empresas que en Argentina, HSBC, sí, Paribas, las mismas empresas en el mundo? Los mismos, digamos, la misma clientela es la que está en todos lugares. Entonces, esta situación, y además tiene un agravante histórico para nosotros, que parte de, hasta el 2012, los fondos buitres, estos que están pidiendo nosotros, eran socios. Y esos fondos buitres, cuando hacen negocio, es porque van a ganar mucho en corto plazo. Y algo pasa con esto que no es solo el negocio de guardar, también puede ser el negocio de quemar. De lavar. El de quemar y lavar también, ¿no? Emilio. A ver, tenemos que decir que la Fiscalía maneja bastantes hipótesis. Sí. Esta es una. Hay una hipótesis, yo creo que bastante fuerte, que tiene que ver con el cobro de un seguro millonario, que de hecho Iron Mountain ya cobró $2 millones por un seguro con Mapfre, un seguro que llega hasta los $10 millones. Mapfre ha puesto cautelares, pero no le resultó y la plata la tienen en el bolsillo. Otra cosa que me dicen fuentes judiciales, este incendio es prácticamente imposible sin colaboración interna. Esto no quiere decir que haya sido la empresa, lo que quiero decir es que ahí había gente de Segur Plus, una empresa de seguridad privada, personal de limpieza y personal propio de Iron Mountain. O sea, sin alguien, que son una docena de personas, alguien de esas personas tuvo que haber empezado ese incendio. No hay en los registros de cámaras ingresos extraños ni egresos extraños. Por eso insisto, esta investigación recién está empezando. Emilio, muchísimas gracias y también agradecemos al titular de la Unidad de Información Financiera, José Fatela. Fatela, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y agradecemos a todos habernos acompañado en esta edición especial a propósito justamente del Día del Bombero y este homenaje en particular para todos aquellos que perdieron la vida en el incendio de Iron Mountain. Un programa que además todos aquellos que han seguido TELAM lo han podido seguir justamente por la agencia de noticias. La pasé muy bien.